en la página 30, en la esquina de la izquierda, abajo, la primera pregunta, según las medidas del vitral, ¿qué forma tiene ese vitral? ¿Circular, triangular, cuadrangular, rectangular? ¿Qué forma tiene? Rectángulo. Efectivamente, Jimena, tiene una forma de rectángulo o rectangular. Le van a anotar ahí. ¿Sí? ¿Ya? Vayan viendo la pantalla y vayan viendo el libro. Ahora, el inciso B. Escriban una expresión algebraica que represente el perímetro del vitral. Para empezar, ¿qué es el perímetro? X. ¿Cuánto va a medir del lado derecho? X también. Tengo en la base una X. Tengo en la altura otra X, pero tengo dos bases y dos alturas. ¿Cuántas X tengo en total? A ver, yo marqué ahí en la pantalla, en la base una X, en la altura otra X. Llevo dos X, pero tengo dos bases y dos alturas. ¿Cuántas X tengo en total? A ver, vean la pantalla. ¿Cuántas? 4. 4X, ¿sí? Una en la base, una en la altura, pero tengo dos bases y dos alturas, tengo 4X. Ahora, en la base dice X más 3. Entonces, eso quiere decir que también aquí en esta parte de la base superior va a medir X más 3. Entonces, tengo 3 abajo y 3 arriba. ¿Cuánto tengo? 6. Entonces, la expresión del inciso B va a quedar así. 4X más 6. Váyanlo anotando, ¿eh? ¿Ya? Ahora voy con el inciso C. ¿Qué expresión algebraica representa el área que ocupa la superficie? Ahora sí voy a medir, no el contorno. ¿Cuánto me ocupa de superficie ese vitral? Para hacerlo, yo voy a aplicar la fórmula del rectángulo, que es base por altura. En este caso, la base es X más 3, la voy a multiplicar por la altura, que es X. Voy a hacer una multiplicación de las expresiones, ¿sí? En la otra era una suma, ahora voy a hacer una multiplicación y me va a quedar de esta manera. Voy a multiplicar X más 3, que es la base, por la altura, que es X. Lo pongo entre paréntesis para que sepan que me está representando una multiplicación. Entonces el procedimiento es el siguiente. Vayan viendo la pantalla, miren, voy a multiplicar término por término. Voy a poner flechas para que vean que se tiene que multiplicar. Voy a multiplicar X por X. ¿Cuánto me da X por X? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cuánto me da X por X? ¿No? X por X me da esto. X al cuadrado, ¿sí? Vayan anotando. Ahora lo voy a sumar con la siguiente multiplicación. Voy a multiplicar el siguiente término, que es el 3 por la X. 3 por X me da, ¿alguien sabe? 3X. Y esa es la respuesta. La respuesta a la expresión que representa el área. Fíjense bien, en la D me pregunta si son equivalentes esas expresiones que escribieron en B y C. ¿Qué quiere decir equivalentes? Si me representan lo mismo. En la B estoy aplicando la medida del contorno, cuánto mide por fuera. Y en la C, cuánto mide por dentro, la superficie. Entonces ustedes me dicen, ¿es lo mismo lo que yo medí? No. Entonces le van a poner ahí que no, y donde dice justifiquen su respuesta, van a explicar por qué no son equivalentes esas expresiones. Pero con palabras de ustedes, no les voy a dar 31. ¿Qué forma tiene ese vitral según sus medidas? ¿Qué forma tiene? ¿Quedamos que es? ¿Qué forma tiene ese vitral? Circular, triangular, cuadrangular, rectangular. Rectangular. Rectángulo, se lo anotan ahí en el inciso A, rectángulo, rectangular, como ustedes se entiendan mejor. ¿Sale? Ahora, en la B, la expresión que representa su perímetro. Comparen ese vitral con el de la página anterior. ¿Qué pueden observar? A ver, vean las dos imágenes al mismo tiempo y díganme qué observan. ¿Son mismas medidas o son diferentes medidas? Mismas medidas. Mismas medidas. Entonces, en la B,
¿Cuál va a ser la expresión que represente su perímetro? Si tiene las mismas medidas que el anterior, ¿qué expresión va a ser? ¿La misma o distinta? Distinta. Pero si tiene las mismas medidas, ¿por qué va a ser distinta a la expresión? Tiene la misma forma, tiene las mismas medidas de base y de altura. La expresión que representa el perímetro tiene que ser la misma. ¿Sale? Sí. A ver, tocarla. ¿Sí? Ahora, entonces, si la base y la altura tienen las mismas medidas, el perímetro va a ser el mismo y el área. Ahí anoté el perímetro, es la misma. Si comparan la B del punto 2 con la B del punto 1, tengo que poner la misma. Y por ende, en el inciso C, la superficie va a ser igual o distinta. Si tiene las mismas medidas de base y de altura. Van a copiar lo que anotaron en el inciso C del punto 1. Un comprador dice que los vitrales de Hilda y Eric tienen la misma área. ¿Tienen razón? ¿Tienen la misma área? ¿Cómo? Sí, sí tienen la Sí, misma tienen la área. misma área, porque tienen la misma medida y tienen la misma forma. Entonces le van a poner ahí que sí, donde dice comprueben su respuesta, pues ya hicimos la operación, ya hicimos la multiplicación. Voy a pasar ahora al punto 3. ¿Vale? Vamos a analizar ahora por otros dos. Vamos a ir analizando la expresión que representa el área de cada pieza del vitral. A ver, fíjense, enfóquense ahí en la pantalla o en su libro en el vitral 1. ¿Lo ven? ¿Lo ven o no? Que dice vitral 1. Bueno, vamos a irlo desglosando parte por parte. ¿Cuánto mide cada uno de los dos rectángulos? Y al final lo vamos a sumar. Fíjense bien. Y me va a dar eso. 2A por A me da 2A al cuadrado. Ya tengo la medida de el vitral 1 del rectángulo más grande. Ahora voy a ver del vitral 1 la medida del rectángulo más pequeño. Voy a multiplicar 5 por A. Este 5 que está ahí por la base por la altura. Y me da esto. 5A. Váyanlo anotando. Esas son las medidas de los dos rectángulos. ¿Ya? Ahora los voy a sumar para saber la expresión del área total del vitral. Voy a sumar 2A más 5A. Para sumarlos, tienen que haber. En este caso, fíjense bien, ¿hay algún término que sea igual? Por ejemplo, tengo 2A al cuadrado más 5A. No son semejantes. ¿Por qué? Porque para que fueran semejantes, el 5A tendría que tener el 2 pequeñito arriba, que me diría 5A al cuadrado. Como no son semejantes, no los puedo sumar y los voy a pasar tal y como están. Y entonces la respuesta es la siguiente. ¿Ya la vieron? 2A al cuadrado más 5A. Queda igual. ¿Por qué? Porque como no hay términos semejantes, no se puede aplicar la operación de la adición. Anótenlo para pasar al vitral número 2. De cabezas de 4 vitrales. Vamos a iniciar por el más pequeño, el pequeñito, el que está en la esquina de la parte de arriba. ¿Cuánto mide ese pequeñito? Le va 7 y de altura, ¿cuánto mide? 4. Entonces voy a multiplicar 4 por 7 y ese me mide 28 y lo voy anotando ahí. Más, ¿sale? ¿Ya lo anotaron? Ya, voy con el siguiente. Mide de altura 4 y de base. Aquí está con el puntero del mouse, lo estoy marcando. 4 de altura y de base Y. Voy a multiplicar 4 por Y y me da lo siguiente. 4Y y lo anoto ahí. ¿Vale? Me voy al siguiente. Mide de base 7 y de altura Y. Entonces, 7 por Y me da 7Y o 7Y, que es lo mismo. Bueno, ahora el más grande, ¿cuánto mide de base? ¿Cuánto mide de altura? El más grande. El más grande, ¿cuánto mide de base y cuánto mide de altura? ¿Cuánto?
El cuadrado, el más grande. ¿Cuánto mide de base? Aquí está, miren, el grande. Aquí está una y aquí está la otra medida. ¿Cuánto mide de base y cuánto mide de altura? Y por Y por Y, ¿cuánto me da? Ajá, Y por Y o Y por Y, ¿cuánto me da? Y al cuadrado. Exactamente, y lo anoto ahí. Esa va a ser la medida de cada uno de los rectángulos. Son 4 medidas porque son 4 rectángulos. Ahora, las voy a sumar esas 4 medidas para ver cuánto me mide en total. Pero para poderlas sumar, tengo que ver cuáles términos son semejantes. Entonces, miren ahí, lo voy a ir marcando cuáles términos sí se pueden sumar porque son semejantes. Sería este, no sé si lo están viendo en la pantalla, y 4Y. este. Esos son los únicos que yo voy a poder sumar porque son iguales. 4Y más 7Y. Si tengo 4Y más 7Y, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto da? 7 más 4, ¿cuánto da, por favor? 11Y. Y lo anoto ahí. Bueno, esos son los únicos que se pueden sumar. Ahora, les digo por qué los otros no se pueden sumar. Porque el 28 nada más me aparece el puro número, sin la literal, sin la letra a un lado. Y la Y solamente se podría sumar con algún término que tuviera Y al cuadrado. Como son distintos, no los voy a sumar, nada más los voy a pasar tal y como están. Entonces paso al siguiente. Así, de esta manera. Y al cuadrado, anótenlo. Hola. Y el último, paso el siguiente término, que es el 28 nada más. Ese no encontré un término que fuera semejante a él para sumarlo. Entonces la expresión que representa el área total del vitral número 2 es Y, 11Y más Y al cuadrado más 28. ¿Vale? Me voy al siguiente. Me voy al vitral número 3. ¿Sí? Voy a empezar con el más pequeño, el que tiene la M, el que está en la esquina de la izquierda hasta abajo, el más pequeño de todos. ¿Cuánto mide de base? 8. No. El más pequeño. M. No. El más pequeño. ¿Y de altura cuánto mide? M. ¿Cuánto también? ¿No oí? M. M por M, ¿cuánto me da? M al cuadrado. M al cuadrado. Y lo anoto ahí. Vayan anotando. Ya. Ahora me voy con el que está a un lado, abajo también. El que mide de base 8. Mide de base 8 y de altura. M. 8 por M me da 8M. 8 más 8. 8M. Lo anoto ahí. ¿Sale? Ahora me voy a ir con los dos de arriba. Me voy con el que está arriba a la izquierda. El más pequeño de los que están arriba. ¿Cuánto mide de altura? 8. 8. ¿Y de base? Igual. M. Así es. Entonces, 8 por M, ¿cuánto me da? Es la misma operación anterior. 8M. 8M, efectivamente, y se la anoto ahí. Anótenla. Ya nada más me falta el más grande. El que está en la esquina de la derecha, el más grande. ¿Cuánto mide de base y cuánto mide de altura? A ver, aquí, vean el puntero del mouse. Aquí no tiene medida, pero yo me voy abajo. ¿Y cuál es la medida que está aquí abajo? 8. Aquí no tiene altura, pero yo me voy a esta, que es el equivalente. ¿Cuánto mide altura? 8. Entonces, ¿qué multiplico y qué resultado me da? 8 más 8. No, 8 por 8. Y el resultado 8 por 8. Y el resultado es... ¿Cuánto? 64. Y se lo anoto ahí. ¿Ya? Entonces ahí, fíjense, si se dan cuenta, tengo 4 medidas porque tengo 4 rectángulos que forman ese vitral. Ahora sí, voy a sumarles. A ver, según el ejemplo anterior, ¿qué términos son semejantes ahí que yo puedo sumarlos? 8 más 8. 8M más 8M. Exactamente. Tengo este, que es igual a este. Son los únicos que yo puedo sumar porque son semejantes. 8M más 8M, ¿cuánto me da? 16. 16M, y lo voy a anotar ahí en el siguiente
En la siguiente celda. 16m. Ahora, ¿ven algún otro término que se pueda sumar que sea semejante? M al cuadrado con 64 son semejantes. ¿Se van a poder sumar o no? No. Entonces, ¿qué haría yo? Lo mismo que en la anterior. ¿Qué fue? Los paso nada más. Paso al siguiente término, que es m al cuadrado. ¿Y qué más? 4. Y el 64, que esos ya no los pude sumar. Entonces, fíjense bien los resultados. En el vitral